Bueno, en esta ocasión vamos a hacer unos dos ejemplos en los cuales, debido a las fuerzas que se van a aplicar aquí, el cuerpo se mueve en el eje vertical, o sea, en el eje Y. Van a tener esa dirección a diferencia de los dos primeros ejercicios. Veamos el primero. Esta persona, a través de esta cuerda y gracias a esta polea, que es una máquina simple, levanta esta caja a una altura h. Le está produciendo energía mecánica, por supuesto, porque podemos evidenciar la existencia de esta fuerza, ¿no es cierto? La existencia de esta fuerza, claro, y a través de esta fuerza que yo le voy a dibujar aquí, es una fuerza F, ¿sí? Se transmite a través de la cuerda y claro, va a ser esta misma fuerza que ustedes ven acá. Para esto yo, y hacer el análisis, pues vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre de esta caja, ¿sí? Ahí, en donde vimos ya que existe esta fuerza F, ¿no es cierto? Que es la que, pues, de inicio le levantaría, pues, pero hay que analizar algo más. Ahora, para encontrar la energía mecánica necesitaríamos este valor de esta fuerza F, pero como ustedes ven en los datos, no existe datos de la fuerza, ¿sí? Y claro, no necesitaríamos ningún tipo de ángulo porque el movimiento es vertical y la fuerza es vertical. Ahora, si tenemos datos de masa y gravedad, mira, nosotros podemos relacionar y dibujar aquí una fuerza que todos los cuerpos tienen por tener masa y estar cerca de la superficie terrestre, que es el peso. ¿Sí? Este peso que le estoy dibujando ya, se define, que es una fuerza, masa, la masa por la gravedad. Entonces, la condición necesaria para que esto ocurra, para que la caja se empiece a levantar, es que esta fuerza de aquí sea por lo menos igual. O sea, sería igual o mayor, ¿no? Pero por lo menos debe ser igual estas dos fuerzas. Entonces, ahí está la condición que vamos a usar para encontrar la energía mecánica. Entonces, pondríamos que esta fuerza F, ¿sí? Esta fuerza F va a ser igual al peso, ¿sí? Pero claro, el peso ya sabemos que es masa por gravedad, pues sí podríamos encontrar de esta forma. Entonces, ya para encontrar el valor tendríamos que la energía mecánica, el trabajo, va a ser igual a la fuerza, ¿sí? Fuerza por distancia, ¿sí? O en este caso va a ser una altura. Reemplazando, vamos a tener la fuerza, pues como ya vimos, masa por la condición, ¿no es cierto?, de que debe ser igual, esta fuerza por lo menos igual al peso, pues tenemos que es masa por gravedad, ¿sí? Y por una distancia, que en este caso es una altura. Si reemplazamos los datos, mira, si reemplazamos los datos tendríamos 20.8 kilogramos, 20.8 kilogramos, mira, multiplicamos por la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundos al cuadrado, y multiplicamos por la altura, que es 2.3. Y creo que eso sería todo, pues, para hallar el valor, ¿sí? Que hay que hacer un análisis de unidades, recordar que un kilogramo, metro sobre segundo cuadrado, ya lo indicamos en un video anterior, esto es un newton, y newton por metro, pues vamos a tener joule, ¿no? O sea, al final esto es joule. Usamos nuestra calculadora, multiplicando, recuerda que es fix 1, 20.8 por 9.81 y por 2.3, que es la altura, 469.3. 469.3 joule. ¿Sí? Joule. Listo. Tendríamos ahí ya la energía mecánica calculada. Vamos a ver en el ejemplo 4. El ejemplo 4 es un cuerpo que está de color verde. A través de esta cuerda que está conectado, ¿no es cierto?, va a empezar esto a subir. ¿Sí? Puede subir o bajar. Vamos a asumir que va a subir. El movimiento va a ser igual vertical. ¿Sí? El movimiento va a ser igual vertical. Entonces,
Veamos entonces por qué sí se produciría energía mecánica, porque dice, según el que le sube 1.8 metros a través de esta fuerza, y claro, esta fuerza F, que es el dato, es una fuerza que a través de la cuerda se transmite. Y si se transmite, pues quedaría dibujada aquí, ¿no es cierto? Mira, vamos a hacerle, a dibujarle. Bueno, no nos quedó tan bien, pero podemos corregir. ¿Sí? Entonces, esta fuerza, sí, esta fuerza que va a ser la misma fuerza de 100, ¿sí? La misma fuerza de 100, es claro ver que no tendría la misma dirección del movimiento, porque claro, el movimiento está así, ¿sí? Tiene esta dirección y sentido. El movimiento sería así, esta dirección y sentido, y claro, no sería la fuerza que va a hacer la energía mecánica, no sé, que va a producir el trabajo. Entonces, cuando esto ocurre, lo que se recomienda, claro, es descomponer esta fuerza, ¿sí? Descomponer esta fuerza en el eje X. Entonces aquí tendríamos la fuerza en X, que tampoco tiene la misma dirección y sentido, es decir, no entraría dentro de esto, pero si descomponemos hacia el eje Y, ¿sí? Descomponemos hacia el eje Y, tendríamos esta fuerza en Y, que efectivamente va a tener la misma dirección y sentido que el movimiento. Entonces, ¿cómo quedaría ya el trabajo para poder encontrar? En este caso dependería de la fuerza en Y, ¿sí? Multiplicado pues por esta distancia que nos dan de dato, y así tendríamos el trabajo. ¿Ya? Bueno, antes hay que hacer un pequeño análisis de este triángulo rectángulo que tú ves aquí para poder hallar el valor de FY. Entonces vamos a hacerlo acá. Tendríamos un triángulo rectángulo, ¿sí? Tiene tres lados, dos llamados catetos y una hipotenusa. Y hay que acordarnos que este triángulo rectángulo es un triángulo de fuerzas. Entonces FY, este cateto sería FY, el cateto de acá sería FX, ¿sí? FX. Y esta sería F, que es la hipotenusa y vale 100. Es un dato conocido. Ya es un dato conocido. Además tenemos como dato el ángulo de 40 grados. Y claro, en este caso hay que fijarnos que el cateto que voy a encontrar es el cateto opuesto al ángulo. Si te fijas ahí, es el cateto opuesto. Entonces vamos a encontrar usando la función seno, que por definición en un triángulo rectángulo, pues en este caso el seno de 40 va a ser igual al cateto opuesto, que es f sub y, sobre la hipotenusa, que es f. Si yo despejo esto, pues me va a quedar que f sube a multiplicar acá, multiplicado por el seno del ángulo de 40, que es nuestro dato, nos daría el valor de la componente en Y de la fuerza. Y esa es la que vamos a usar acá, ¿sí? Entonces vamos a reemplazar ahora sí. Entonces tendríamos FY, entonces FY sería fuerza, ¿cierto? Por el seno de 40. Estoy reemplazando nomás ya. Seno de 40. Ya, hasta ahí sería FY por la distancia. Sí, por en este caso la distancia es una altura, pero le hemos puesto como una distancia igual, pues así está el símbolo que representa cuánto se desplazó, cuánto se movió. Si reemplazamos esto ya con los valores, tendríamos fuerza 100, ¿sí? 100 newtons, ¿sí? Sería 100 newtons por, otra vez, el seno de 40, y multiplicado por 1.8 metros. Entonces tenemos newton por metro, pues ya saben que newton por metro es un joule, ¿ya? Usando fix 1, estamos con esa condición por el seno de 40 y por 1.8. 115.7.
115.7 joules. Y esa sería la forma de cómo encontrar la energía mecánica que es producida, ¿sí? Que se produce en este esquema, ¿no? En esta figura. Listo.